El misterio del bosque de Oya Bachu en Transilvania, Estados Unidos. Hace unos años, en un pequeño pueblo de Transilvania llamado Cluj-Napoca, un grupo de amigos decidió aventurarse en el bosque de Oya Bachu. Este bosque era conocido por ser un lugar misterioso y oscuro, donde se habían reportado extraños avistamientos y sucesos sobrenaturales. Sin embargo, estos jóvenes no creían en estas historias y pensaron que sería divertido explorar el bosque en busca de alguna aventura. El grupo estaba compuesto por 5 amigos: David, Elena, Alex, María y Lucas. Llegaron al bosque de Oya Bachu en la tarde, justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Caminaron por los senderos, riendo y bromeando entre ellos. Pero pronto comenzaron a darse cuenta que algo extraño estaba sucediendo. El ambiente era opresivo y los árboles parecían estar moviéndose por sí solos. Además, comenzaron a escuchar extraños sonidos que no podían identificar. David, el líder del grupo, decidió que era hora de regresar al pueblo, pero cuando intentaron salir del bosque, se dieron cuenta de que se habían perdido. Habían estado caminando en círculos y no encontraban la salida. El pánico comenzó a apoderarse de ellos y comenzaron a correr. Pero parecía que no importaba qué camino tomaran, siempre volvían al mismo lugar. La noche cayó y el bosque se volvió aún más siniestro. Los amigos comenzaron a ver sombras moviéndose entre los árboles y escucharon voces susurrantes que parecían estar hablando en un idioma desconocido. Comenzaron a sentir frío y notaron que sus teléfonos celulares no tenían señal. Estaban completamente solos y aterrorizados en medio del bosque de Oya Bachu. Finalmente, después de horas de caminar sin rumbo, llegaron a un claro en el bosque donde había una pequeña cabaña abandonada. A pesar de que estaba en mal estado, parecía ser su única opción de refugio para pasar la noche. Pero pronto se dieron cuenta de que la cabaña no estaba vacía. Alguien o algo estaba allí con ellos. Comenzaron a escuchar ruidos en el techo y las paredes, como si algo estuviera intentando entrar en la cabaña. María comenzó a gritar y a llorar, mientras que David intentaba tranquilizarla y mantenerla a salvo. Alex y Elena trataron de encontrar algo para defenderse, pero no había nada más que ramas y hojas secas. Lucas se sentó en un rincón, temblando de miedo sin decir una palabra. La noche parecía interminable y el grupo no pudo dormir debido a los extraños sonidos que provenían del exterior de la cabaña. Finalmente, el sol comenzó a salir y los amigos salieron de la cabaña con la esperanza de encontrar su camino de regreso al pueblo. Pero las cosas no mejoraron. Encontraron un arroyo que parecía estar fuera de lugar, como si hubiera sido creado por alguna fuerza sobrenatural. El cielo estaba oscuro y parecía que el sol nunca llegaría a su punto más alto. Por más que intentaban orientarse, el grupo seguía perdido en el bosque de Oya Bachu. El ambiente era cada vez más oscuro y misterioso, y parecía que el bosque estaba jugando con ellos, llevándolo a lugares desconocidos y aterradoras criaturas. Durante la caminata, los amigos notaron que algunos árboles tenían extrañas marcas, como si alguien hubiera tallado extrañas figuras en ellos. Alex notó que una de las marcas tenía una forma humana y una extraña inscripción debajo. A medida que continuaban caminando, más y más árboles parecían tener esas marcas, como si alguien hubiera dejado un mensaje oculto en el bosque. La tensión entre ellos comenzó a aumentar y las discusiones y peleas por el miedo y la incertidumbre se volvieron cada vez más frecuentes. Nadie sabía lo que estaba pasando y la situación parecía empeorar con cada minuto que pasaba.
Finalmente, después de horas de caminar sin rumbo, llegaron a otro claro en el bosque. En el centro de él había una pequeña cabaña de madera. La cabaña parecía estar abandonada, pero a diferencia de la anterior, esta parecía estar en mucho mejor estado. David decidió que era mejor quedarse allí por un tiempo para descansar y tratar de encontrar una forma de salir del bosque. Los amigos se dividieron en grupos para buscar comida y cualquier cosa que pudiera ayudarlos a sobrevivir. Mientras buscaban, escucharon un extraño sonido proveniente del bosque, como si alguien o algo estuviera susurrando. La tensión volvió a aumentar y el grupo comenzó a pensar que tal vez no estaban solos en el bosque. Después de buscar durante horas, finalmente encontraron una vieja radio de pilas. Conectaron la radio y comenzaron a buscar alguna estación, pero lo único que podían escuchar eran extrañas voces que parecían estar hablando en un idioma desconocido. La situación se volvió cada vez más tensa y comenzaron a suceder cosas extrañas en la cabaña. Las cosas comenzaron a moverse solas y los amigos comenzaron a sentir que algo los estaba observando. No podían explicar lo que estaba sucediendo, pero estaban seguros de que no estaban solos. Pasaron varios días en la cabaña, tratando de encontrar una forma de salir del bosque, pero cada vez que intentaban salir, parecían volver al mismo lugar. La radio no dejaba de reproducir esas voces extrañas y las cosas continuaban moviéndose solas. Finalmente, después de varios días en el bosque, David decidió que era hora de dejar la cabaña y encontrar una salida. Con valentía, comenzaron a caminar, pero parecía que el bosque no tenía fin. De repente, Elena vio una luz en la distancia y comenzó a correr hacia ella, seguida por el resto del grupo. Cuando llegaron, se dieron cuenta de que era un camino, el mismo que habían intentado encontrar durante tanto tiempo. Al llegar al pueblo, los amigos intentaron explicar lo que había sucedido en el bosque, pero nadie les creyó. Los amigos regresaron a sus hogares, pero nunca olvidaron lo que habían experimentado en el bosque de Oyabacho. Cada uno tenía pesadillas recurrentes sobre las extrañas marcas en los árboles, las voces en la radio y las cosas que se movían solas en la cabaña. Pasaron los años y los amigos se mantuvieron en contacto, aunque ninguno de ellos habló sobre lo que había sucedido en el bosque. Pero un día, David llamó a Alex con una noticia impactante. Había encontrado un diario antiguo que había sido escrito por un hombre que había vivido en la cabaña hace muchos años. El diario detallaba las extrañas experiencias que había tenido el hombre en el bosque, incluyendo la aparición de figuras extrañas y la sensación de ser observado constantemente. También había menciones de una antigua civilización que había habitado el bosque antes que ellos, y de cómo habían dejado marcas en los árboles como una forma de comunicación con los espíritus. David y Alex decidieron regresar al bosque para así investigar más sobre lo que habían leído en el diario. A medida de que exploraban el bosque, se dieron cuenta de que las marcas en los árboles eran más numerosas de lo que recordaban, y algunas de ellas parecían más frescas. De repente, escucharon un extraño sonido que venía detrás de ellos, como si alguien o algo los estuviera siguiendo. Comenzaron a correr, pero no importaba cuánto lo intentaran, parecía que algo los estaba persiguiendo. Finalmente, llegaron a un pequeño claro en el bosque, donde se encontraba una ruina antigua. La ruina parecía ser el hogar de la civilización que se había mencionado en el diario, y las marcas en los árboles parecían ser un intento de comunicación con los espíritus que aún habitaban en el bosque. Pero mientras exploraban la ruina, David y Alex sintieron una extraña presencia a su alrededor. Comenzaron a sentir que algo los estaba observando y que no estaban solos en el bosque,
De repente, vieron una figura extraña que parecía salir de la nada y comenzaron a correr de nuevo. Finalmente, lograron salir del bosque y regresaron a sus hogares, pero nunca pudieron olvidar lo que habían visto en el bosque de Oyabacho. Cada vez que pasaban por un bosque, sentían la misma sensación de miedo y tensión que habían experimentado en Transilvania. A pesar de que nunca volvieron a pisar el bosque de Oyabacho, la experiencia que vivieron allí no los dejaba en paz. Cada vez que recordaban el sonido de las voces en la radio o el movimiento de los objetos sin explicación, sentían que algo se revolvía en su interior, un miedo profundo que no podían explicar. Con el tiempo, la historia de lo que habían vivido en el bosque comenzó a difundirse entre sus conocidos. Algunos les creían, mientras que otros pensaban que habían exagerado o que se habían inventado todo para llamar la atención. Pero un día recibieron una llamada de una mujer que decía haber pasado por una experiencia similar en el bosque de Oyabacho. La mujer se identificó como Carmen. Les contó que había visitado el bosque con su esposo y su hija hace unos años antes y que también había vivido cosas extrañas allí. Carmen les dijo que habían acampado cerca del claro donde David y Alex habían visto una ruina antigua. Durante la noche habían sentido que algo los observaba y que escuchaban ruidos extraños en el bosque. Incluso habían visto sombras moviéndose en el claro. Pero lo más aterrador ocurrió la segunda noche. Carmen dijo que despertó en medio de la noche porque escuchó a su hija llorando. Cuando se levantó a ver qué sucedía, vio una figura alta y oscura de pie junto a la tienda de campaña. La figura parecía estar observando a su hija, pero cuando Carmen intentó acercarse, la figura desapareció en la oscuridad. Después de esa experiencia, Carmen y su familia decidieron abandonar el bosque inmediatamente y nunca regresaron. La historia de Carmen les hizo sentir que lo que habían vivido en el bosque de Oyabacho no había sido solo su imaginación. Después de su investigación, Alex se regresó a su hogar con una sensación de inquietud. Había descubierto mucho sobre la historia del bosque, pero seguía sin saber qué había sido exactamente lo que había vivido en él. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y ver todas las demás historias sombrías basadas en hechos reales que tenemos para ti. Nos vemos en una nueva entrega de Historias Sombrías.